En la estructura de la Organización de Estados Americanos, la reunión permanente está constituida por todos los embajadores de los Estados miembros que están acreditados ante la sede de la OEA en Washington, D.C. Eso se llama el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y se puede reunir ordinaria o extraordinariamente, y esta es una reunión extraordinaria que ha sido precisamente pedida por el Ecuador a raíz de los incidentes que han surgido con México, donde van a discutir dos cuestiones, la cuestión del asilo y la cuestión de las inmunidades y privilegios de las instalaciones diplomáticas, o sea, todos lo que son las convenciones sobre asilo interamericano y lo que tiene que ver con el derecho diplomático. Tratándose de una convocatoria así de emergencia, ¿cuántos son los tiempos que se dan para los descargos, para la presentación del caso, doctor? Bueno, eso lo maneja, esta es una discusión, no es un caso, no es un juicio, es una reunión de los Estados miembros representados para tratar un incidente, un problema que se ha presentado. El secretario general, en este caso Luis Almagro, maneja la reunión y él va a establecer la agenda, que supongo va a empezar concediendo el uso de la palabra o al Ecuador o a México y después tiene que conceder el uso de la palabra a los 34 países que están ahí representados. ¿Tiene América tiene... importancia el orden si es Ecuador o México primero? Eso lo determinan con carácter interno, pero más importante que la metodología son los temas de fondo que se van a tratar. Porque aquí se está tratando el tema del asilo y se está tratando el tema de lo que es la inmunidad de los espacios diplomáticos de los países, de la extraterritorialidad. Yo creo que ese es un tema de fondo porque el tema del Ecuador, el incidente surgido entre Ecuador y México es importante, pero esta materia ha estado siendo objeto de sostenidos abusos y de sostenidas deformaciones en la región y es un buen momento para considerar eh, la extensión de lo que es el asilo, el uso del asilo político y del refugio político en la región. No hay que olvidar que hace unas semanas ha sido secuestrado y asesinado en Chile un refugiado político, un teniente del ejército venezolano, y que hasta ahora no hay ningún esclarecimiento. No hay que olvidar que hay una presión por el asilo político en la región porque hay países que están expulsando a sus ciudadanos por resultado de que son dictaduras. Más de 500.000 de cubanos han abandonado el año pasado Cuba. Venezuela llega a los 7 millones de ciudadanos que han salido de su país en los últimos años. O sea, es un tema importante, muy grande, donde el detonante ha sido el incidente generado por la detención de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito, Ecuador. Doctor, ¿qué consecuencias para nuestro país podría tener esta reunión? Eh, yo creo que es el momento para que el Ecuador exponga y demuestre la legalidad de su derecho, porque lo que ha sucedido en el incidente de Jorge Glass es lo que yo he calificado en un análisis que he publicado esta semana, que la crisis entre el Ecuador y México tiene que ver con los conceptos de represalia, de licitud y de socialismo del siglo XXI. Es un tema que tiene un componente jurídico y que tiene un componente político. ¿Cuál es el componente jurídico? El componente jurídico es que hay una figura en el derecho internacional que se llama represalia y que se define como la respuesta, nótese bien, la respuesta de un Estado mediante la ejecución de un acto que podría ser considerado ilegal a otro acto previo de agresión que es ilegal por parte de otro Estado. O sea, es una forma en la cual un Estado se defiende. Y en la figura de represalia en el derecho internacional, el acto de respuesta, la represalia, que puede aisladamente ser considerado un acto ilegal, se legitima y se vuelve lícito porque es la respuesta a un acto ilegal. Ahora, llevando eso al caso concreto, eh, Jorge Glass sale de la cárcel con unos mecanismos non santos, por decirlo menos,
un habeas corpus que después es anulado y se dirige en diciembre del año pasado a la Embajada de México. El gobierno ecuatoriano advierte al gobierno de México que se trata de una persona condenada con 2 sentencias ejecutoriadas que tiene que volver a la cárcel, un reo. El gobierno de México dice que es su huésped. El segundo hecho es que el gobierno del Ecuador le pide al gobierno de México que por favor entregue a esta persona para cumplir con las leyes y las sentencias del Ecuador. Y México rehúsa hacer eso. El tercer tema es que el gobierno del Ecuador manda una carta al gobierno de México y le dice, permítanos ingresar con la policía para detener a este reo. Y el gobierno de México se niega. Y finalmente, el 5 de abril, la semana pasada, el presidente de México anuncia públicamente que concede asilo político a esta persona. Entonces ahí hay por lo menos 3 violaciones consecutivas del derecho internacional en contra del Estado, de la soberanía y del Ecuador en su integridad, del pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano, a través de su gobierno, interviene en la Embajada de México, lo que es un acto ilegal, pero que en la figura de represalia se legitima y adquiere licitud porque es la acción inevitable para proteger Doctor. de la agresión y de las violaciones que ha venido perpetrando México. O sea, si esto se puede demostrar, que supongo con la alta capacidad y prestigio que tienen los diplomáticos ecuatorianos en la Asamblea, pues en vez de tener problemas el Ecuador, lo que debería tener es pedir una llamada de atención a los atropellos que ha venido cometiendo el gobierno mexicano, abusando y aprovechando de la condición de extraterritorialidad y la inmunidad que da el derecho diplomático a su embajada. Ese es el aspecto jurídico, pero el aspecto político tiene que ver con una cosa mucho más grave. Sí, doctor, solamente algo para no salirnos de lo jurídico un poco y pensando a futuro sobre la posición que puedan tener estos países. Primero, que si bien recién van a escuchar a ambas partes, ya han tenido una posición, por lo menos por escrito, rechazando, siendo críticos de la decisión tomada. O sea, ya pusieron ya tomaron parte de alguna manera sobre su evaluación de lo que van a escuchar hoy. Ya hay un concepto, ya hay una definición. No se lleve de eso, porque ahora viene el tema político. La declaración inicial ha sido una declaración reactiva que corresponde a lo que es la política en América, en las Américas en el siglo XXI. El siglo XXI está caracterizado por la expansión de la dictadura de Cuba. Este siglo empieza con una dictadura y 34 democracias. Y hoy día, 24 años después, tenemos 4 dictaduras. La dictadura de Cuba con el socialismo del siglo XXI se ha expandido a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Estuvo en el Ecuador, porque los 10 años y más de Correa fueron una dictadura del socialismo del siglo XXI. Pero además de esas 4 dictaduras que hoy día existen, hay 4 gobiernos paradictatoriales. Yo defino un gobierno paradictatorial como un gobierno democrático establecido en un país democrático, pero que responde y está al servicio de las dictaduras. Y lo hacen porque le deben la elección, le deben la llegada al poder al sistema dictatorial. Y esos gobiernos son López Obrador en México, Petro en Colombia, Lula en el Brasil y Boric en Chile. Pasó por ahí la Argentina con Fernández Kirchner y el año pasado eso ya cambió. Entonces, en ese escenario, de los 34 países que sesionan, no está Cuba, son 35 los países de las Américas, miembros de la Organización de Estados Americanos, usted tiene de seguro a los 4 países paradictatoriales y a las 3 dictaduras, aunque Nicaragua ya se ha retirado, que van a estar en contra de lo que es México. El resto de los países con democracia, van a estar en contra del Ecuador. El resto de los países con democracia, tienen que hacer un análisis jurídico, pero además del análisis jurídico, tienen que observar la realidad objetiva de la política en la región. Y es que México y estos países que se llaman paradictatoriales y las dictaduras, pero en especial México, han venido abusando y vienen abusando de la diplomacia, del derecho, de las relaciones internacionales, de las inmunidades y del asilo para proteger
la violación de derechos humanos, para proteger delincuentes y para proteger las dictaduras. Y le voy a dar unos cuantos ejemplos sobre México. México ha condecorado al dictador de Cuba como si nada pasara, a Díaz-Canel, contrata médicos esclavos de Cuba, violando decisiones de la Organización de Naciones Unidas sobre la materia e incurriendo en delitos internacionales porque se trata de trata de personas y de esclavismo en el siglo XXI. México ha recibido en su territorio a Maduro, el dictador venezolano, y no ha ejecutado la orden de captura que existe internacional con 15 millones de dólares de recompensa porque Maduro está buscado por ser miembro del cartel de los soles y acusado de narcotráfico en un tribunal de Nueva York. Y al no hacer eso ha violado 3 tratados. Ha violado la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional que lo obliga a hacer esa detención. Ha violado el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que tiene cláusula de cumplimiento en contra del crimen organizado y la delincuencia, y ha violado las propias normas mexicanas. Entonces, eso es gravísimo. Y en Bolivia el año 2019, cuando Doctor, para renunció poder Evo hacerle Morales. preguntas, entiendo la importancia de dar todo el contexto histórico, pero si Bueno, no podemos... pero esa es la política. Sí, sí. Entonces, México con López Obrador es un violador reincidente del derecho internacional, del derecho de la diplomacia, y abusan las inmunidades y privilegios, lo que hace de nuevo una prueba para que el Ecuador pueda defender su posición como legítima. Ok, doctor, este hecho, por decir, este impasse, si lo puedo calificar por lo menos, puede llevar a que se tenga una discusión profunda sobre la inconsistencia o incongruencia de estos 2 artículos, el 3 y el 4, sobre lo que significa la inmunidad y sobre lo que significa realmente el asilo y en qué condiciones y a quiénes se los debe dar. No, esos artículos están vigentes. Lo que usted tiene, no tiene por qué cambiar la ley es buena, esos convenios, esas convenciones son buenas. Lo que pasa es cuando se abusa del derecho. La propia Convención sobre Derecho Diplomático tiene unas cláusulas, unos artículos que están allá por el 23, por el 30 y tantos, y por donde demuestra que el Estado que tiene la inmunidad y que tiene el ejercicio soberano sobre sus dependencias diplomáticas no puede abusar del derecho y no puede acoger criminales y no puede utilizar ese principio de extraterritorialidad para violar el derecho del Estado receptor. Y en materia de asilo está muy claro en el artículo 1 de la Convención que no se puede otorgar asilo político a gente que es condenada por delitos o que son reos condenados por la justicia ordinaria. En la parte en la que refiere que el Estado al que se le ha solicitado el asilo es el que define si es perseguido o no. Esa parte no, No, ¿no? eso no es arbitrario, eso en la medida en que hay una prueba tan contundente como 2 sentencias ejecutoriadas, ese arbitrio desaparece porque hay prueba plena. Si no hubiera sentencia, entonces el Estado puede decidir, está en el Estado receptor, pero si tiene una acreditación plena, 2 sentencias ejecutoriadas, eso ya está fuera de duda. Doctor, Se define cuando hay duda. Doctor, su criterio sobre que no asista a la canciller, sino que envíe a sus a 3 representantes. Yo no sé, eso es una decisión de gobierno, pero en general, a quien corresponde ejercer la representación es al embajador o embajadora del país en el Consejo Permanente. El Consejo Permanente, les reitero, está formado por los embajadores que son acreditados permanentemente en la sede de la OEA en Washington, D.C. Entonces, con el embajador sería suficiente, pero si quieren darle más nivel y mandar a algunos expertos, está bien. Y si quisiera ir la canciller, eso es una decisión política de cada gobierno. Y en todo caso, yo creo que el Ecuador estará bien representado y espero que México vuelva por la tradición tan larga y tan prestigiosa que tenía en sus relaciones internacionales, donde inclusive, por ejemplo, practicaba la doctrina Estrada, que es una doctrina mexicana, y llevaban adelante un conjunto de principios fundados precisamente en la no intervención, que han sido destrozados por este servicio paradictatorial de López Obrador
que además de romper con las tradiciones de política exterior de México, ha puesto México al servicio de las dictaduras. Y en este caso de Jorge Glass es muy claro el encubrimiento que ha tratado de hacer, eh, eh, violando las normas del derecho internacional y poniendo en riesgo el prestigio de México, un pueblo tan querido, y las relaciones entre dos países hermanos que son México y Ecuador. Doctor, y para concluir esta entrevista, ya desde de la forma cómo se va a desarrollar esta discusión, ¿cómo termina? ¿Cuáles son los plazos? ¿Esto es con un pronunciamiento? Al final queremos que se resuelva en el tiempo más rápido posible y en la medida que se pueda con mayores facilidades para el Ecuador, pero ¿qué se puede esperar en las próximas horas? Mire, lo que se hace es, después de la discusión, presentar proyectos de resolución. Ok. Seguramente el Ecuador presentará un proyecto, México presentará otro, que son los extremos. Habrá un mecanismo de una resolución conciliatoria y yo le aseguro que va a terminar esto con una exhortación a que se respete tanto el derecho de asilo como el derecho diplomático de la inmunidad de las delegaciones diplomáticas y ya está, Ya, pero ¿qué porque pasaría con el no origen hay de más que todo hacer. esto? O sea, no el origen, el final, que es el señor Jorge Glass, porque al final, bueno, yo te exhorto a que tú me respetes, yo te exhorto a que respetemos el derecho de Ecuador por la lucha contra la impunidad, pero ¿qué pasa con el personaje en cuestión? Está en la cárcel, está cumpliendo la sentencia, supongo. Nada Él no que tiene ningún nazca derecho. nada que nazca de una petición de México puede condicionar o decir, exijo que se le dé esa condición de asilado y exijo No, que para solicitar el pase se devuelva. nada puede cambiar eso. Ok. Nada puede cambiar eso porque el Ecuador ha ejercido su soberanía y su derecho interno y hay dos sentencias ejecutoriadas. No hay precedente internacional en el que una decisión de un organismo pueda violentar fallos judiciales ejecutoriados de un país democrático. Otra cosa sería si esos fallos fueran de la dictadura cubana o de la dictadura venezolana o de la nicaragüense o de la boliviana, donde los jueces son títeres y parte del sistema donde no hay Estado de Derecho y donde no hay separación e independencia en poderes. Pero el Ecuador ha recuperado su democracia y esas sentencias tienen todo valor. No hay manera de que haya un cambio en la condición del reo. Okay. De aquí de lo que se trata es de una crisis, es una crisis que ha surgido por el tratamiento de un reo en el cual se han puesto en tela de juicio dos instituciones importantísimas del derecho internacional, que son el derecho de asilo y el derecho de las inmunidades de las delegaciones diplomáticas versus la soberanía y el principio de jurisdicción de un Estado, que en este caso es el Ecuador. Doctor, yo no he visto la entrevista y creo que no pretendo verla ya, pero he escuchado sobre lo que han calificado como un pedido de sanción al Ecuador en materia comercial. Desde el seno de la ONU se pueden llegar a sanciones para el país, más allá de si alguien las pide o no. Absolutamente no. Imagínese sancionar a un país democrático por ejercer su soberanía con dos sentencias ejecutoriadas. No hay precedente. Lo que ha dicho Rafael Correa es simplemente una extensión de su condición de exdictador en un estado de desespero porque ha fracasado en tratar de elevarse a su socio principal. No hay que olvidar que en la sentencia de Glass, donde Glass está condenado a 8 años de cárcel, otro de los condenados es Rafael Correa, también a 8 años de cárcel. Hay que recordarle eso a los ecuatorianos y al mundo. Y también hay que recordar que el año pasado ya le hicieron una jugarreta diplomática, entre comillas, al Ecuador, cuando la ex ministra de Transportes de Correa, con sentencia también de 8 años, en el mismo caso con Glass y con Correa, sentencia ejecutoriada, se fue a la embajada argentina con el gobierno argentino de Fernández Kirchner, socialismo del siglo XXI, y de pronto apareció en Venezuela diciendo que estaba libre. O sea, ya le han engañado al Ecuador, ya se irse a han México en burlado realidad, del ¿no? No a Ecuador. Venezuela, sino a México. Bueno, pero ya se han burlado del Así Ecuador. es. Esto es Y reiterativo. eso es lo que alega el gobierno nacional, que han querido evitar que eso suceda y que prevalezca No, la justicia en el país yo le digo, por la más que vía los del tratados derecho internacionales. internacional, por la vía de la represalia, el Ecuador ha usado un derecho legítimo. Y en el ámbito político, el Ecuador lo que ha hecho es proteger
al pueblo ecuatoriano en un momento en el que ustedes están bajo una gran amenaza de inseguridad ciudadana por el crimen organizado que está siendo digitado por estas mismas dictaduras.